Celada. Los invito a que se queden el día de hoy, haciendo alusión al Día del Padre que se celebra en próximas semanas. Pues trataremos temas alusivos justo, no exactamente a los caballeros, sino a toda la familia y a los temas que nos pueden ocupar y preocupar respecto al tema, un poquito más masculino durante este mes. El tema del día de hoy es adicciones. Nunca hemos tratado este tema con todos sus parámetros y con toda su amplitud. Adicciones desde el punto de vista holístico, con las herramientas que conocemos. Tenemos el día de hoy un experto en cabina, él es Roberto González Águila. Además de terapeuta, es instructor de yoga. Hay en el rama del yoga una filosofía o una herramienta que él nos compartirá, con el cual se puede tratar y sobrellevar las adicciones. Él es experto en este tema y nos acompaña el día de hoy en cabina. Roberto, te saludo y te doy las gracias por estar aquí en tu programa. Alex, buenas tardes, muchas gracias a los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás acá y un tema, vaya, complejo, ¿no? Porque, bueno, las adicciones creo que en estadística pues deben de ir aumentando. Los orígenes somáticos y de dónde parte, pues son variados y justo trataremos el tema el día de hoy durante esos 4 primeros bloques. Sí, fíjate Alex que el tema de la adicción es un tema complejo, es un tema interesante y es un tema en el que nuestra sociedad se encuentra envuelta. Claro, tu experiencia en adicciones, Roberto, ¿cómo es? ¿Por qué te lleva a especializarte en este tipo de temas? Tratas, ¿cómo se llama la herramienta que tú utilizas para tratar adicciones? Bueno, hay varias herramientas, pero de la que podemos platicar más es una especialización en yoga, que es Parinama Yoga, que es yoga para el manejo de las adicciones y del estrés. Claro, que es la herramienta que conoces y la que utilizas para ayudar a quien tiene adicciones. Sí, fíjate, es muy interesante y muy amplio porque, bueno, primero hay que conocer el tema de la adicción o por qué se da una adicción. Hay diferentes factores que predisponen al individuo a padecer esta situación. Uno puede ser el factor hereditario, otro puede ser por factor social, por falta de identidad, desde luego por una baja autoestima, una cuestión emocional en la que la persona puede estar predispuesta a vivir una enfermedad de este tipo. Claro, tú trabajas actualmente y desde hace muchos años en centros de rehabilitación, justo dando Parinama. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu experiencia con las adicciones? ¿De dónde crees que parten los orígenes de un adicto? Porque alguien consume sustancias. Sí, comparto esta técnica, tengo el gusto de colaborar en 2 clínicas, una es una comunidad terapéutica de salud mental y otra una comunidad terapéutica de rehabilitación en adicciones. Fíjate que este tema, bueno, yo creo que definitivamente hay un trasfondo emocional y bueno, el significado de la palabra adicción es adicción, es sin la adicción. Estamos hablando de una falta de herramientas para poder expresar una emoción personal, claro. Un sentimiento, una emoción que muy probablemente con el consumo de alguna sustancia o de alguna actividad puedas expresarlo o seguir tapándolo. Claro. Somos una sociedad permisiva porque el uso del cigarro, el tabaco, el uso del alcohol y en algunos países el uso de la marihuana es legal, ¿no? O sea, parece que autorizamos algunas drogas porque esos son, aunque son legales y son socialmente permitidas, son drogas, póngale el nombre que se le ponga. ¿Crees que ser tan permisivos y ser tan socialmente aceptar eso, crees que conlleva, o crees que el tabaco o el cigarro, que son como drogas primarias, pueden ser puertas de entrada para otro tipo de sustancias? Claro que sí, el tabaco, el alcohol y otras sustancias te van llevando paso a paso a experimentar con otras sustancias, pero es importante aclarar que no solo las sustancias forman una adicción. Tenemos adicciones al trabajo, tenemos adicciones al ejercicio, tenemos adicciones con las personas que se llama codependencia y desde luego adicciones a las sustancias. Claro. Adicción va a ser todo aquello a lo que tú le cedes tu poder. ¿Va? ¿A quién o a qué le estás cediendo tu poder? ¿A quién o a qué le estás permitiendo sacarte de tu centro y dejar de atender tu vida, las actividades que conforman tu vida en general?
¿sí? Es exactamente lo mismo una persona que se pasa 10, 12, 14 horas trabajando a una persona que está en una cantina 10, 12 o 14 horas en una cantina. Es exactamente lo mismo. Si el origen emocional y el trasfondo del sufrimiento es similar. Es similar, sí. O sea que no necesito o no necesitamos consumir sustancias. Puede ser adicto a cualquier, inclusive hasta el deporte, ¿no? La vigorexia. La vigorexia, ahora muy común en las redes sociales. También vemos que hay personas que se da este fenómeno, que están súper pegadas a las redes sociales y desatienden todas sus otras actividades. Para ellas u otras actividades. ¿De dónde? En Parinama Yoga te dan orígenes, o sea, ¿por qué la gente se hace adicta a? Bueno, Parinama es una palabra que significa abrazar. Parinama se basa en la idea o en la filosofía de que toda aquella adicción, para entenderla hay que abrazarla. Vamos a partir de que en nuestra cultura, al escuchar la palabra adicción, regularmente nos asustamos, sin hacer un trabajo personal sencillo y rápido para darnos cuenta que realmente todos tenemos trabajo que hacer, de una u otra manera. Claro. ¿Los orígenes son hereditarios? Pueden ser. ¿Emocionales? Puede ser una predisposición hereditaria. Digo, si el niño, si el chamaco ve que su papá toma tequila o toma cerveza así de manera seguida, pues va a ser muy común para él poderlo consumir. Y esto le abrirá la puerta o le invitará a experimentar otras experiencias. Claro. O la asociación conductual, ¿no? O sea, si tus padres beben y lo asocias a la fiesta, lo asocias a la diversión, a los sábados, o haces asociaciones inconscientes aprendidas, quizás cuando te conviertes en un adulto puedes, digo, de manera inconsciente, ¿no? Puedes asociar el consumo de alcohol con la fiesta, con la libertad, con la catarsis emocional, con la capacidad de hablar y de desinhibirte, ¿no? Quizás. Con el pasarla bien. Sí, y también vale la pena mencionar que el cuerpo es un cúmulo de memorias, el cuerpo es un archivo de memorias. Entonces, claro, en el transcurso de nuestra vida vamos archivando estas memorias que en algún momento, si no las trabajamos, pues ahí seguirán. Otro factor es pues cuando tienes esa falta de identidad, que andas buscando aceptación, lo más seguro es que en algún grupo se dé este fenómeno también de adicción. Claro, buscando identificarte, ¿no? Inclusive, digo, esto es natural, tampoco es un pecado identificarte con alguien, pero por ejemplo yo creo que en la adolescencia, que son como etapas tan vulnerables, cuando te estás convirtiendo en adulto, que necesitas afianzarte o identificarte con un grupo, es probable que si alguien o tu mejor amigo o alguien cercano consume drogas o tiene adicciones, vaya, puedas identificarte, ¿no? Si traes claro, un parámetro disfuncional o si vives o has vivido con etapas disfuncionales desde niño, que te hagan propenso, te predispongan a este tipo de problemas. Claro, y empiezan de la forma más sencilla, como tú dices, empieza hasta con el cigarro. Claro, el cigarro o el alcohol, ¿no? Que todo el mundo lo consume, digo, es socialmente aprobado y legalmente vendido. Exacto. Podemos acceder a él. Digo, por supuesto que todos los excesos generan daño. Ya del que le llamen, ¿no? Inclusive hasta de las verduras y de las frutas, un exceso de frutas o de verduras, de cosas que aparentemente pueden ser saludables, pueden generarte daño, no hablemos de sustancias, ¿no? De químicos. Sí, y aquí en el consumo de alcohol, Alex, es muy interesante lo que platicamos hace un momento, el nivel de tolerancia, o sea, cada persona tiene una tolerancia, ¿no? O sea, probablemente si una persona se toma 2 cervezas, puede ya sentir un estado etílico, y tal vez exista alguien que necesite tomar 2 o 3 caguamas para llegar a ese nivel. Claro. Entonces la moneda está en el aire, ¿no? Es muy fino, muy interesante este proceso de observación, de autoobservación. Claro. Roberto, quédate con nosotros, vamos al primer corte. Recuerdo líneas en cabina para que puedan ponerse en contacto por si tienen alguna pregunta. 31 22 11 90, 36 47 18 83. El tema de hoy es el de adicciones. Están escuchando Tu Vida en Balance. En una herramienta pues para sobrellevar al adicto, ¿no? Y la adicción a la sustancia. Nos acompaña Roberto González Águila, quien es terapeuta de Yoga Parinama, que es como la técnica especial para ayudar a cualquier persona que trabaje en adicción. Y hablábamos, Ro, en el primer bloque de los orígenes somáticos, que ya nos comentabas que pueden ser hereditarios.
tienes experiencia en clínicas, trabajas actualmente en centros de rehabilitación. El gobierno del estado te certificó como consejero en adicciones. ¿Hay que tomar un curso? ¿Cualquier persona puede tomarlo o necesita ciertos requisitos para llegar ahí? Sí, yo corrí con la fortuna de ser beneficiado de una beca para formarme como consejero en adicciones con la administración pasada. Una de las buenas noticias es que el gobierno está muy interesado en regular todo el tratamiento de esta adicción, de esta situación social. Claro. Robert, ¿y cómo es que el yoga puede convertirse en una herramienta para un adicto? O sea, ¿de qué manera? Sabemos que el yoga tiene grandes beneficios, que trabaja a través de asanas y posturas, a través de ciclos respiratorios, pero ¿cuál es la herramienta específica que se usa en un adicto? Bueno, mira, sabemos, tú Alex sabes y las personas que practicamos yoga, que el yoga te da poder, el yoga te empodera, el yoga empieza a trabajar de adentro hacia afuera y en especial cualquier estilo de yoga. Y en especial Parinama Yoga lo que hace es identificar las asanas que van a ayudarte dependiendo la sustancia que la persona consuma o haya consumido. Recuerda que en este grupo de sustancias hay sustancias que alteran el sistema nervioso central, hay sustancias que deprimen el sistema nervioso central. Sustancias que alteran el sistema nervioso central puede ser los inhalantes, puede ser resistol, tiner, cocaína, cristal, en clasificación de sustancias, ¿verdad? En clasificación de sustancias. Depresores es el alcohol, el cigarro algunas veces deprime, algunas veces altera el sistema nervioso central. El café, que también tomado en exceso, pues altera el sistema nervioso central. La marihuana deprime el sistema nervioso ¿Marihuana central. ¿Es depresor? Aquí la onda se convierte interesante cuando empiezas a mezclar. Las anfetaminas alteran el sistema nervioso central, las tachas, las pastillas, todo esto altera el sistema. Anfetaminas. ¿La mezcla puede ser peligrosa entre una y otra, o sea, entre depresores y alteradores? Sí, porque tu sistema nervioso central sube y baja, sube y baja, sube y baja en forma de picos. ¿Qué crees que patologías puedan generarse además de la dependencia? ¿Problemas, cardiopatías, problemas en órganos? Bueno, dependiendo, ¿no? Si son, por ejemplo, fumadas, hachís, marihuana, etcétera, pulmones. Sistema respiratorio. Si son inhaladas, cerebro. Desde luego que la sangre se contamina, el hígado lo sobrecargas, y si estamos hablando que el abuso de estas sustancias sí te va a pasar la factura en algún momento la salud. Claro. La mala noticia es que son efectos irreversibles. Por ejemplo, las neuronas se destruyen y son ya son efectos, daños irreversibles. La buena noticia es que por medio de técnicas como Parinama Yoga puedes reestructurar, puedes sanar de nuevo tu cuerpo, puedes de nuevo restablecer la química corporal por medio de tu práctica de yoga. Esto es lo interesante. La práctica de yoga, Parinama Yoga, te dice cómo sí vas a volver de nuevo a tu centro. Puedes restaurar. Digo que de cualquier manera, aunque haya herramientas que pueden ayudarte a sanar, si ya tienes la adicción, siempre buscar al experto. Cuando alguien ya es adicto, lo reconozca o no, ¿qué es lo primero que debe de hacer? O sea, cuando alguien tiene una adicción, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo tengo una adicción, a lo mejor no a una sustancia, al trabajo, ¿qué es lo que le recomiendas que haga primero, Robert? Bueno, también aquí se deriva de adicto funcional y adicto disfuncional. Se dividen en dos. Sí, adicto funcional es el que, bueno, de alguna u otra forma respeta sus responsabilidades o las medios lleva. Adicto disfuncional es el que por el consumo, el exceso de consumo, desatiende totalmente su familia, su trabajo, su persona, etcétera. Pierde todo. ¿Y cuál es el primer paso? Si alguien nos está escuchando y dice, yo tengo una adicción al trabajo, tengo una adicción a mi pareja, tengo una adicción a alguna sustancia, ¿qué es lo que le puedes recomendar a alguien? El primer paso es reconocerlo y darse la oportunidad de buscar un medio alternativo como es la práctica de yoga para regresar de nuevo a su centro. La práctica de yoga te va a mostrar el camino de nuevo a tu casa, a tu centro. Somos humanos y estamos
en un constante vaivén de emociones, el estrés de la vida, el estrés personal. Desde luego que eventualmente puedes salirte de tu centro, ¿sí? Claro. Lo mágico de esta disciplina es que te va a mostrar el camino de regreso de una forma directa, el caminito sin rodeos y directo, ¿no? Para que estés en tu Y sabes centro. qué es lo asombroso, que aunque podemos dañar el cuerpo de diferentes maneras, no solamente con sustancias, sino con malos hábitos de vida, de alimentación, de entorno, de estrés o de enfermedades, el cuerpo tiene esa extraordinaria virtud de repararse y autosanarse de la manera más sencilla y con métodos, vaya, que también son muy sencillos, ¿no? Si el cuerpo es muy dócil, le hacemos tanto daño durante tanto tiempo que aun cuando podemos generar enfermedades como cáncer, como diabetes, el cuerpo puede repararse regulando la alimentación, regulando los hábitos, regulando los entornos, el trabajo. O sea que podemos dañarlo y con poquito el cuerpo puede responder de una manera correcta. Que claro, en algunos casos no dudo que la factura sea muy cara y que los daños sean, como lo dices, irreversible. Paranoias, esquizofrenias, me imagino que entre las consecuencias físicas de las adicciones se encuentran ese tipo de problemas. Sí, claro, fíjate que hablando ahora de una droga muy común que está muy de moda, desafortunadamente, que es el cristal, que son los inhalantes. Todo lo que consumes por la nariz va directo exactamente al centro del cerebro, que es donde se encuentra el cerebro reptiliano, y destruye toda la parte del juicio. Es por eso que ahora ves tantos crímenes tan atroces y tantas situaciones lamentables que se da, porque el individuo llega a un momento que pierde totalmente el juicio, el sano juicio, se queda sin juicio, llega a su actuar con su cerebro reptiliano, que es el más instintivo, el más ¿no? instintivo, sí. Claro. Y además también, Robert, me parece, ahora que este es un programa holístico que tratamos o tratamos de llevar a la gente temas como más alternativos, están muy de moda, yo veo muy de moda en esta línea del yoga y de la meditación, están muy de moda el uso de ayahuasca, el uso de peyote, estas plantas sagradas que se han usado en líneas chamánicas. Quienes no han escuchado esto que les menciono ahora, a través de diferentes tradiciones indígenas en ciudades como Oaxaca, Chiapas, en comunidades aisladas por años y por ancestros, yo creo que hasta por milenios, se han usado algún tipo de plantas sagradas que solamente son para ciertas sociedades y para ciertos cultos. Ahora eso se está proliferando. Yo veo que cada vez hay más ceremonias con gente que no está preparada, usando plantas medicinales, quizás no en las condiciones más adecuadas. Tengan mucho cuidado en temazcales. O sea, yo lo veo que ahora lo hacen para todo el mundo. Y alguna vez tú me comentabas, Robert, en una plática convencional, que si tú tienes una predisposición en familia de esquizofrenia, si tú no lo sabes, si tu abuelo o tus generaciones pasadas tuvieran algún problema de paranoia, de trastorno bipolar, algún problema mental que tú no conozcas, si tú tengas una predisposición latente y haces uso de estas sustancias, puedes quedar con un daño irreversible sin darte cuenta, ¿no? Sí, como lo dice Alejandro, mira, en todas las familias tenemos secretos de familia, por un lado. Y por otro lado, ahora se está proliferando el uso de estas plantas sagradas. Desafortunadamente y por experiencia te quiero comentar, y les quiero comentar a todas las personas que nos están escuchando, que es muy delicado. Sí, las clínicas están llenas, bueno, hay demasiadas personas que en su viaje espiritual, por experimentar en la buena onda y esto es natural y no hace daño, lo consumen la primera vez y quedan en el viaje. Claro. Se dispara una esquizofrenia, una bipolaridad, y es un problema serio. Es complicado. 31 22 11 90 36 47 18 83. Regresando del corte, retomamos este tema que me parece muy importante compartirlo. Quédense con nosotros, pónganse en contacto de cabina. Regresando, leo sus llamadas. Están escuchando Tu Vida en Balance. 5:35 de la tarde, regresamos al tercer bloque y justo nos íbamos, Robert, con esta información que le dábamos a la gente. Te mencionaba que yo en últimos meses me he dado cuenta que las ceremonias de ayahuasca, ceremonias de peyote, ceremonias donde usan estas plantas sagradas en esta onda de yoga, de amor, digo que no tiene nada que ver con el yoga, pero en esta línea de armonía, de paz, onda, de bienestar, ¿no? De todo es natural.
estén haciendo uso de estas plantas sagradas que alteran los estados de conciencia, que son usadas en líneas chamánicas indígenas por expertos en comunidades aisladas, que no son para todo el mundo, que tengan cuidado. A veces, por el hecho de que es natural, de que es una planta, de no pasa nada, puedes tener daños irreversibles aún en la primera toma, por curiosidad o por el uso irresponsable de esta gente que hace uso de ayahuasca, ¿no? O de peyote. Que habrá gente que lo habrá probado y no le pase nada, pero repetimos, si en tu historia familiar o generacional tienes predisposición a la esquizofrenia, a la paranoia, tengas mucho cuidado, porque a veces ni siquiera lo sabes. A lo mejor tu tatarabuelo, tu bisabuelo, a lo mejor ni tus padres saben que tus antecesores tuvieron ese tipo de problemas mentales, y puede estallar, si tienes la predisposición genética, puede estallar o detonar una enfermedad mental irreversible, ¿no? Claro, es muy delicado el consumo de sustancias naturales. Por ejemplo, hay muchas personas que con la idea de que la marihuana es natural, la empiezan a consumir, pero no se ponen a pensar cómo fue cosechada. Ahora con esta onda de hacer todo rápido, le ponen N cantidad de fertilizantes y como estamos mencionando, es de mucho cuidado el consumo de estas plantas sagradas. Lo mejor es no consumir. Mira, yo creo que aunque la marihuana sea consumida de manera orgánica, bajo los mejores estándares, de verdad que las drogas, aun cuando sean naturales, como el peyote, como la marihuana, como la ayahuasca, deben de tomarse con mucha seriedad. Yo que me dedico al yoga, tengo alumnos y mucha gente que se acerca y me pregunta, a lo mejor te pasó, tú también eres maestro de yoga. Oye, ¿qué opinas de la ayahuasca? Oye, ¿qué opinas del peyote? Hay ceremonias de temazcales, ceremonias ancestrales, ¿no? Con fines de bienestar, pero que utilizan este tipo de herramientas. Siempre mi recomendación es ten mucho cuidado, y si lo puedes evitar, evítalo. O sea, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera por tener la experiencia lo hagas, porque no sabes qué consecuencias mentales puedes tener, ¿no? O sea, si tuviéramos un diagnóstico clínico de tu herencia o de tu predisposición genética, podrías tomar una decisión, pero si no sabes qué hay en tu familia, inclusive hasta la depresión, Robert, si alguien en tu familia padece depresión transgeneracional, puede detonar en un problema aun cuando sea natural. Mira, hablando en general, el uso de sustancias lo que va a ocasionar es un desequilibrio en tu química cerebral, en tu química corporal. Desde luego, lo más probable es que al inicio te dé una sensación de bienestar, pero todos lo sabemos, todo lo que sube tiene que bajar. Claro. En especial las anfetaminas, el éxtasis, y como su nombre lo dice, te lleva a un estado de éxtasis, de mucho bienestar, pero la cruda, el bajón, está duro, fuerte. Te lleva a un estado de depresión que no quieres salir de tu cuarto. Claro, y quiero compartir al aire la historia que tú y yo conocemos. Conocemos a un jovencito de escasos 15, 16 años, que por curiosidad en su primera vez probó la marihuana y estuvo hace unos días en un psiquiátrico, ¿no? Sí, porque, además de que en una toma, ¿no? En una toma, estaba tomando también antidepresivos y la chelita y el tequilita y los amigos, y esto es una línea muy delgada, una línea de fuego que en cualquier momento te puede llevar a algún lugar que no vas a saber cómo regresar. Claro, y quiero compartirte llamadas de la gente. Robert Juan Pablo Arana, de 38 años, él comparte, ¿la práctica de yoga para adicciones es también en grupo o es personal? Sí, fíjate que ahora voy a meter un poquito de psicoterapia corporal, la manada sana. Siempre que trabajas una intención en grupo le va a dar más fuerza, y en este caso la práctica de yoga en grupo le va a dar más fuerza a la intención de sanar. Claro. Robert, a mí me surge una pregunta. Si alguien tiene adicciones y quiere practicar Parinama Yoga, ¿hay que compartir tu historia o no hay necesidad de esta catarsis? ¿Solamente es yoga o hay que compartir en grupo qué me está sucediendo? Bueno, si hay una entrevista inicial a mí en lo personal me gusta hacer una entrevista inicial para saber la condición de la persona, la condición física, la condición emocional, pero si él decide no compartirla en grupo, digo... No hay necesidad, la dinámica no está integrada en la práctica. Sí, no hay necesidad, no es... No es requisito que compartas y luego hagas yoga. O sea, tú haces tu práctica que lleva especializada, es como personalizada, aunque sea en grupos, sin necesidad de... Claro. Ana de Ameca, Jalisco, te mando un saludo, Ana. Gracias por seguir la programación. A ella le cuesta mucho dejar de tomar refresco de cola. Nos pregunta si será una adicción.
Y tiene otra pregunta, ¿por qué se genera el estrés? Y Ana, quiero decirte que todos nos sentimos ajenos a las drogas, ¿no? Sí. O sea, vemos al adicto en la calle, con Muy drogas, lejos. con marihuana, muy lejos. Y el azúcar es la droga que mata más seres humanos en el planeta, porque además es totalmente adictiva. Yo reto a cualquier persona que nos escucha que deje de consumir azúcar una semana. O sea, ahí ni siquiera harina, dejarla. ¿no? Harina refinada. Deja ¿no? las harinas una semana, deja el azúcar una semana y entonces hablaremos de adicciones, ¿no? Sí. En su caso, por supuesto, Ana, que es una adicción. De hecho, este refresco de cola en sus inicios Usaba cocaína. usaba cocaína, ahora ya está prohibida, pero tiene fosfatos, contiene cosas... digo, si no la puedes dejar, por lo menos evítala. También de repente si tienes una adicción y dejarla de golpe es fuerte, ¿no? Mira, hay varios métodos. Una es totalmente cortar, que lo más probable es que te dé una descompensación o un efecto resortera. O la crisis curativa, ¿no? La crisis curativa. Otra, en este caso del refresco, puede ser ir disminuyendo. A muchas personas les ha resultado eso, ¿no? Ir bajando el consumo de manera gradual. Entonces habrá que experimentar. Hoy en día afortunadamente tenemos un abanico muy amplio de tratamientos, de opciones para poder hacerlo. Su segunda pregunta, Diana, es ¿por qué se genera el estrés? Pues es multifactorial, ¿no? Es multifactorial, sí. Ansiedad, condiciones de trabajo, o sea, son muchísimos factores. Lo importante es saber qué es lo que puede reducir. La práctica de yoga, Ana, claro. La meditación, inclusive una caminata que haga lo que te gusta, despertar temprano, tener buenos hábitos, pueden por supuesto reducirlo. Cultivar hábitos sanos, es una tarea muy interesante que luego dejamos en el olvido. Claro. Cultivar hábitos sanos. Evangelina, felicidades por el programa, el tema está muy interesante, muchas gracias por seguir la programación, Evangelina. Jazmín Correa, muchas felicidades por el tema. Ella no tenía idea de que el yoga también pudiera ayudar en adicciones, y es que el yoga es que es una herramienta científica, realmente. Mira, no tiene... Lo que hemos dicho, Alejandro, el yoga es una disciplina que tiene más de 5,000 años, tiene 5,000 años de seguro los primeros registros. Académicos, claro. Con garantía, o sea, no es una disciplina nueva, no es un invento, no es algo que se esté como, esto sí te va a funcionar, es algo que tiene funcionando más de 5,000 años. Claro. El yoga sí funciona. Yo creo que desde que el ser humano está en este planeta tiene este conocimiento, ¿no? Digo, no vamos a profundizar en historia y filosofía del yoga, pero sin duda es una técnica. Inclusive en Estados Unidos el yoga se ha utilizado en cárceles, también en México fue implementado. Fíjate que afortunadamente ahora en el yoga clínico, el yoga terapéutico, se empieza a trabajar más en estos espacios de tratamiento de adicciones, claro, con excelentes resultados, inclusive en esquizofrenia, en depresión, en adicciones, etcétera. Claro. Lorena, ella que te pregunta qué tan cierto es el maltrato a los adictos en los centros de rehabilitación, en tu experiencia. Sabes que, desde hace algunos años empezaron a crear estos centros. Sí hubo o existen algunos un maltrato. Afortunadamente ahora se empieza a regular, el organismo correspondiente lo empieza a regular para que todos funcionen en los estándares permitidos por la Secretaría de Salud. Claro. Lorena tiene otra pregunta, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos con tu segunda pregunta, Lorena. Ella menciona cuando les llega la ansiedad a los adictos, cómo les ayudan, pero respóndamela regresando del corte. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren compartirnos su historia, nos encantaría escucharlos. Pónganse en contacto en cabina. El tema del día de hoy es adicciones. Tenemos un bloque más. Sigan en conexión de la frecuencia el 1040. Siguen escuchando Tu Vida en Balance. 5:50 de la tarde y regresamos con el último bloque, los últimos 12 minutos del tema del día de hoy, adicciones, con Roberto González Águila, quien es experto, terapeuta. Y nos íbamos, Robert, con la pregunta de Lorena. Ella nos preguntaba del maltrato. Yo me imagino, tú nos comentas, sí, que en algunas clínicas se da, ya se está regulando por las autoridades correspondientes. Su segunda pregunta es, ¿cuándo les llega la ansiedad? ¿Cómo les ayudan? ¿Cuándo le llega la ansiedad? Es una pregunta muy abierta, pero sí hay ciertas terapias que ayudan a bajar los niveles de ansiedad. Cuando es una clínica establecida con toda la política en orden,
los medican para contrarrestar el efecto de la ansiedad. Claro. Son medicados bajo la supervisión de un psiquiatra y de un médico. De expertos. De expertos. Perdón, sí, de expertos. solamente. De expertos solamente. Por eso es súper importante cuando acudamos a un centro de rehabilitación, cerciorarnos que tiene todas las regulaciones, todo el reglamento, certificaciones, que hay psiquiatra, que hay médico, psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, es internado. Hay otros grupos de ayuda que también que son abiertos al público, que no es necesariamente internarte, que también son muy socorridos y brindan una ayuda muy generosa a las personas. Y decirle a la gente que no tengan miedo. Digo, el maltrato se da en casos aislados, solamente en algunos lugares, que tienden a ser como centros de rehabilitación clandestinos, no autorizados, no certificados o improvisados, ¿no? Claro. O sea, realmente cuando se tiene una adicción hay que aceptar primero que tengo la adicción, reconocer la sustancia, buscar a los expertos. Y por supuesto que un centro de rehabilitación puede ser una opción para ayudar, ¿no?, a la persona que lo necesite. Jazmín Correa, muchas felicidades por el tema. Ella no tenía idea de que el yoga también podría ayudar en adicciones. Bueno, en todo, ¿no? El yoga realmente es una herramienta de vida. Evangelina, bueno, ya leímos sus llamadas, el refresco de cola, bueno, que también mencionábamos que era un azúcar, problema. ¿no? Griselda Martínez nos felicita por el invitado. En su familia ellos tienen un alcohólico y es muy difícil tanto para él como para la familia vivir con una situación así. Y qué complicado cuando en familia se vive con un enfermo y él no sea capaz de reconocer la enfermedad, de tratarse y ayudarse, y que toda la familia viva, ¿no?, o cargue con esto. ¿Qué recomendación le puedes dar desde tu punto de vista, Ro? Pues sí, esto se convierte en un infierno porque acaba con la familia, acaba con él mismo, aunque ahora ya es permitido. Antes el lema era déjalo que toque fondo. Ahora ya en las clínicas, en los centros de tratamiento, si tú estás consciente que la persona necesita ayuda, tú puedes llevar a la persona. Tú hablas a la clínica, hay un servicio en la mayoría de las clínicas, de los centros de rehabilitación, que un grupo de personas va al lugar por esta persona, se llama intervención en crisis, por una intervención en crisis. Claro, y no esperar a que alguien, como dices, toque fondo. No, si alguien, necesario. si tú nos escuchas, si vives con la adicción, o sea, buscar ayuda, ¿no? Claro. Y si tienes algún familiar, pues también tratar de ayudarlo, no esperar a que alguien. Yo tengo un amigo que sufrió suicidio hace 2 meses, se quitó la vida y dio tantas alertas, dio tantos indicios, tantos focos rojos que quedaba. Que vaya, a veces crees que con un échale ganas, ¿no? A veces es échale ganas, no pasa nada, todo está bien, ¿sabes? Y vaya, él terminó con su vida sin saber que pudimos reconocer en muchos aspectos que él denotaba pues que tenía problemas de suicidio y de una depresión crónica que lo llevó a quitarse la vida, ¿no? Sí, es muy importante estar con los ojos abiertos, en primer lugar, hacia uno mismo, en dónde estoy, a dónde quiero ir, cómo me siento físicamente, cómo me siento emocionalmente, estoy bien, qué es lo que necesito. Darte tus espacios para cultivar los hábitos sanos y bueno, pues también poder ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Claro. Alejandra García de Colinas de la Normal nos felicita por el invitado. Ella sufre mucho de ansiedad. ¿En dónde podría tomar este tipo de yoga? Alejandra, en unos minutitos más estaremos dando los datos del invitado. Lorena, cuando es momento de internar a una... pregunta, ¿cuándo es momento de internar a una persona adicta? La persona que vive la adicción tiene que... ¿necesita desear internarse o lo puedes internar en contra de su voluntad, Ro? Mira, lo ideal es que la persona llegue por su voluntad, aunque ahora también existe lo que comentaba hace rato, la intervención en crisis, en donde las personas, los familiares, la pareja, los papás, etcétera, pueden decidir internar a la persona. Aquí lo único que va a suceder es que quien decide firme una carta responsiva. Claro. Lorena nos pregunta si al ingresarlo puede uno pedir el reglamento del establecimiento. ¿Puedes preguntar por estas certificaciones para que esté totalmente regulado? Claro, Lorena, tú vas, visitas el lugar, te dan el paso, conoces, puedes entrar a la cocina, a todas las instalaciones para ver si realmente es lo que te conviene y lo que te están ofreciendo. Claro. Una llamada, más bien un mensaje de texto, nos pregunta nuestra radioescucha, su esposo se está poniendo una pomada de peyote, ya ha estado reaccionando agresivo. ¿Tendrá relación con la pomada? Y la respuesta es no, ¿verdad, Ro? Pues no. No, digo, ahora estas pomadas que puedes encontrar en muchos lugares,
No creo que el activo del peyote sea sin gran cantidad. En primer lugar, lo que se va a poner en el cuerpo hay que, como en todo, hay que revisar la calidad del producto. No necesariamente tiene que ser caro y costoso, Claro. pero sí puede ser, sí tiene que ser en cuestión de aceites y cremas de origen vegetal, con lo menos petrolatos que pueda contener. Claro, y quiero decirle a mi querida radioescucha que, por ejemplo, en tópicos, en pomadas, estas pomadas, por ejemplo, de hecho yo me he encontrado con marihuana en alcohol que se usa para como analgésico, sí, como desinflamatorio. Las cantidades comerciales son mínimas, realmente no son capaces de alterar el sistema nervioso. Lo peligroso es que se ingiera de manera en té, no en infusión o directa o en esas ceremonias que mencionábamos. De manera tópica no genera ningún riesgo ni ningún daño a la salud. Aunque, bueno, en este caso marihuana con alcohol, lo que va a pasar es que te va a resecar, porque es alcohol, te va a resecar la piel. Claro. Pero lo tópico que es usado comercialmente, no, yo creo que no puede generar un daño, ¿verdad? No creo que alcance a generar un problema en química corporal. Blanca, vía mensaje, nos pregunta, ¿la práctica de Hatha Yoga es entonces la que sirve para las adicciones? No, mira, Hatha Yoga es el yoga clásico, es la base de las yogas y de ahí se desprenden varios estilos de yoga. Este estilo de yoga que es para el manejo del estrés y las adicciones se llama Parinama Yoga. Es una línea completamente distinta, Blanca. Hatha Yoga es como la base, ¿no? Como es la base. Hatha Yoga es como el yoga en principio básico, pero se necesita una especialización y una pedagogía exclusiva para tratar al adicto y el problema de las adicciones. Miguel Ángel Romo, le agradezco muchísimo, caballero, que se ponga en contacto. Fíjate, Rol nos comparte que los seres humanos, más bien que Dios creó al hombre hasta cierto punto perfecto, y esa perfección la destruimos con nuestras acciones negativas, como el uso usando drogas, cigarro, licor, el suicidio. Y bueno, ¿cómo nos matamos unos contra otros? Él opina que se debería de evitar este tipo de sustancias. A la larga a nuestros gobernantes les saldrá muy caro, ¿no? La corrupción y... Bueno, es que las drogas no solamente es un problema personal, es un problema de familia, es un problema de corrupción, es un problema es un problema serio, grande, en el que estamos. Y todos, colectivo, no solamente es del adicto, tiene que ver con la historia familiar, con el abandono, el rechazo, la disociación, la predisposición genética, el país, el estrés. Es como multifactorial, ¿no? Sí, como iniciamos el programa, es multifactorial. Claro, Robert, la gente que te escucha, que desea practicar Parinama Yoga o ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, estamos estrenando instalaciones en Jardines Alcalde. Mi número de teléfono es 333-186-5277, lo repito, 333-186-5277. Son grupos reducidos, son clases muy padres, la verdad es que están muy padres las clases, las prácticas. Claro, Parinama Yoga, que es el yoga justo de las adicciones. Sí. Robert, te agradezco muchísimo que vengas a compartirnos. ¿Quieres agregar algo? Pues muchas gracias a ti, Alex, muchas gracias a Claudia y a los radioescuchas. Claro, agradecemos tu participación, Robert, qué bueno que viniste, es un tema complicado y complejo, es demasiado muy largo, pero bueno, esperemos que la información que nos compartiste el día de hoy sea de utilidad para quienes nos escuchen y sigan la programación. Así será, Alex. Mi nombre es Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por seguir la frecuencia del 1040, saludo a quienes nos escuchan en repetición a las 6 de la mañana, nos vemos mañana viernes, último día de la semana, ya casi fin de semana para descansar, en punto de las 5 de la tarde, escucharon Tu Vida en Balance y nos vemos y nos escuchamos hasta el día de mañana.